Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir al desayuno empresarial, perspectivas de la economía peruana y de la industria plástica en el 2022, que busca brindar información sobre la situación de la industria plástica post-pandemia, así como las perspectivas para el año 2022. Cabe indicar que este evento es organizado por el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos acompaña hoy el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Ricardo Márquez Flores, el primer vicepresidente de la SNI, Jesús Salazar Nishi, el presidente del Comité de Plásticos de la SNI, Eduardo del Campo Arnaiz, el gerente general de la SNI, Carlos García Gerí, el director de Comercio Exterior de Ranza, César Bayón, el Senior Editor Petrochemicals Latin America Platts, Guillermo Baida, el jefe de Estudios Económicos en Scotiabank, Pablo Nano Cortés, el gerente del Instituto de Estudios Económicos de la SNI, Antonio Castillo, a quienes damos una cordial bienvenida. Para dirigirse a todos ustedes, invitamos al ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien dará las palabras de bienvenida a este evento. Agradezco la invitación de Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, para participar en este importante evento. Primero, la verdad que veo esto con mucha alegría. Hoy día me he despertado muy alegre, porque la verdad es que todos los días estar en este cargo que le hemos hecho nosotros, nuestro trabajo, hoy día vemos que tenemos futuro. Y cuando vemos que ustedes están acá desde tan temprano para escucharnos, para ver qué cosa podemos aportar y escucharlos a ustedes, eso es importante. Y los saludo a ustedes, no yo, porque yo nada más que tengo que caminar 3 minutos y esté llegando acá, pero ustedes les toman más. Miren, terminamos este año con cifras que son alentadoras. Y la verdad es que este año en toda la industria había una recuperación real. Más aún los sectores que exportan productos no tradicionales. Como nunca, están creciendo a más del 100%. Y eso es porque el mundo nos afecta directamente a todo el país y a todas nuestras industrias. Hablábamos nosotros con las autoridades y les decíamos de que lo que vemos en los próximos 6 meses es mucho problema, derivado primero de que hoy la inflación en Estados Unidos es tan alta que no ha sucedido hace más de 20 años. Y cosas como que el ministro de Comercio de los Estados Unidos le pide a los americanos ya no consumir, ya no comprar. Y cuando el presidente Biden, ¿no?, trata de intervenir las empresas de procesamiento de petróleo como Exxon y otras, porque el precio de la gasolina sube y no lo pueden parar, y el pronóstico es que a marzo del próximo año el petróleo va a estar a $120 el barril. Entonces, nos acercamos, como le decíamos a las autoridades, a un serio problema. La ONU y todos los organismos que están directamente ligados a lo que es alimentos ya reconocen que hay más de un 20% a nivel mundial de incremento en los alimentos. Y va a seguir, y va a seguir. Y encima en el Perú tenemos pues nuestra realidad política terrible, ¿no? Y en verdad que los felicito y les agradezco que me hayan invitado porque, como les vuelvo a repetir, ustedes vienen de lejos. Y allí me gustaría que todos los comités hagan, a reunirnos, a intercambiar ideas, a hacer preguntas, ¿no? Eso es lo que quisiera y eso es lo que le prometo. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Márquez, por sus palabras.
Ahora invitamos al presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo del Campo Arnaiz, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Buenos días. Señor Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Jesús Salazar Nichi, primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y nuestro paz presidente. Yo sucedo en el cargo a Jesús. Señores invitados, miembros del Consejo Directivo, querida asistencia, representantes de empresas socias de nuestro comité, buenos días con todos. Nos encontramos atravesando por momentos bastante complicados. Temas económicos, sociales, políticos, empresariales, de todo tipo. Se juntó todo, la tormenta perfecta. Pero no es la primera vez que esto sucede. Hemos pasado por experiencias que lo que han hecho es servir de impulso para asumir y enfrentar los retos que se nos han ido presentando. Y lo que nos está tocando encarar en estos momentos no es la excepción. El desarrollo de nuestras actividades empresariales, industriales, no pueden detenerse. Llevamos en nuestro ADN un fuerte componente de lucha y sacrificio, que si bien ha sido puesto a prueba en innumerables situaciones, se mantiene incólume y con la fortaleza que nos caracteriza. En nuestro sector plástico venimos recibiendo constantes ataques y amenazas, provenientes principalmente de un componente ideológico que considera los materiales que utilizamos como los causantes de innumerables daños a la naturaleza. Al principio fue porque provenían de la extracción de un recurso natural que se agotaría en no mucho tiempo. Pero el desarrollo tecnológico generó que se pudiera recurrir a la alta reciclabilidad de nuestros materiales, demostrando que cada vez iba a ser menos necesaria la utilización de materias primas vírgenes. En la actualidad, cuando se habla de reducir el consumo de plásticos, no se trata de consumir menos productos de plástico, sino de utilizar cada vez más material plástico reciclado y menos materia prima virgen. En estos momentos, el concepto de plásticos de un solo uso, descartables o desechables, no es el producto que se utiliza una sola vez y se desecha, sino del producto plástico que no se puede reciclar. Este es un concepto bastante moderno que se debe tener mucho en cuenta. Lamentablemente, estos conceptos no están siendo entendidos. En mi opinión, no están queriendo ser entendidos por las entidades medioambientales que debieran ser las primeras en hacerlo. El mundo camina con mucha fuerza en temas de sostenibilidad ambiental hacia la economía circular, donde la materia prima, después de los procesos de transformación, comercialización, utilización y desecho, vuelven a convertirse en materias primas para la fabricación de nuevos productos. No va más la economía lineal. Pero para que esto se desarrolle de una manera constante y controlada, se necesita trabajar decididamente en generar cultura y educación en temas de reciclado. El mundo desarrollado ya empezó a hacerlo hace un buen tiempo, pero en nuestro medio de esto solo hablamos nosotros. No lo hacen las autoridades gubernamentales medioambientales que debieran estarlo haciendo, que son las que deberían estar insistiendo en la recolección de residuos sólidos separados de origen en orgánicos e inorgánicos. Y además los inorgánicos separados por tipo de material. Sin embargo, de lo que sí se preocupan es de estar constantemente haciéndonos culpables
de las mayores desgracias de la naturaleza. Qué difícil es hacer entender que no habría una bolsa o una botella de plástico en los mares o en los ríos si un ser humano no los hubiera arrojado allí. Qué difícil es hacer entender que la pesca de arrastre, que la minería informal o ilegal, que la tala indiscriminada de árboles, que muchos nuevos materiales que se están creando como polímeros sustitutos son mucho más contaminantes que lo que nosotros trabajamos. Qué difícil hacer entender al que no quiere entender que el plástico es el material más amigable con la naturaleza. Como Comité de Plásticos, el trabajo que nos corresponde es continuar enfrentando estos temas en forma técnica y responsable, recurriendo a los medios que podamos tener a nuestro alcance para demostrar que estamos trabajando en la línea correcta. Anunciamos el día de hoy que el Comité de Plásticos, en el corto plazo, lanzará un canal en YouTube que se llamará Actualidad Plástica, el cual tendrá en su contenido opiniones, entrevistas, presentación de temas y novedades tecnológicos, publicidad referente a nuestro sector, al cual estará invitado todo el sector plástico y donde esperamos su colaboración, participación y seguimiento. Nuevamente, agradecemos su asistencia y continuemos con el desarrollo de nuestra actividad, donde tenemos importantes, interesantes expositores. Tenemos al señor César Bayón, con Logística Internacional como reto para el 2022. Tenemos una conexión con Petrochemical de Brasil, perspectivas del precio de las resinas plásticas el próximo año en el mercado global. Tenemos al señor Pablo Nano Cortés, en perspectivas de la economía peruana en el 2022, y al señor Antonio Castillo, con situación actual del sector plástico y perspectivas de la industria plástica para el próximo año. Dejo con ustedes a nuestra querida Leni, que nos seguirá haciendo las presentaciones del caso. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y espero que lo pasen muy bien. Gracias. Gracias, señor del Campo, por sus palabras de bienvenida. Ahora damos la palabra al director de Comercio Exterior de RANSA, César Bayón, quien nos hablará sobre la logística internacional como reto para el 2022. Gracias por la invitación. De verdad que reconforta que hayan un poco más de reuniones presenciales. Le pedí a Marileni, no he hecho una presentación, le pedí a Marileni que más bien, si en lo posible, me podía dar las preguntas que más les importaba a todo el público acerca del comercio exterior. Creo que, y por favor, mantengámoslo si les parece como un conversatorio, más que cualquier otra cosa. La primera pregunta que me hizo Marileni, que me parece que sí ha llegado a través de, precisamente del propio comité, y creo que nos interesa a todos, principales problemas por los que atraviesa el puerto del Callao para carga y descarga de contenedores. Sí quisiera ir de frente para no extender mucho la presentación. Bueno, la congestión en el frente mar y en el frente tierra. Eso es un problema muy fuerte en el Callao, es un problema que viene subiendo los costos tremendamente. Caes en sobreestadía de contenedores, caes en reiniciación de citas, caes en uso de área operativa portuaria. Y es una cosa que no se va a poder evitar si consideramos al Callao solamente como los dos terminales portuarios que en este momento existen, Dubái y APM. Dubái viene ahora con la ampliación del espigón, que van a ser otros más o menos 360 metros más, lo cual sí va a dar holgura, y se va a poder, es increíble, un espigón de 360 metros en este momento con los tipos de barcos que hay, solamente se va a poder atender un barco más, no más. Por más grande que sea el espigón, los barcos que vienen son enormes. El último barco de Evergreen, la línea taiwanesa, que va a comenzar a llegar al Callao, son 410 metros de barco. Entonces,
todo el nuevo espigón, que son 200 y pico millones de dólares, solamente va a servir para atender un único barco más en Dubái, en DP. En APM, y eso sí es una cosa importante, y sí me gustaría que Ricardo también lo escuchara bien, en APM estamos con un problema gordo, muy gordo, que es el tema de la adenda necesaria para modificar el diseño del puerto de acuerdo con el contrato de concesión. El diseño del puerto en el contrato de concesión convertía al puerto del Callao, al antiguo Muelle Norte manejado por ENAPU, lo convertía en un puerto de contenedores y le quitaba toda la capacidad de multipropósito. Al principio, así fue el contrato, porque se suponía que en simultáneos iba a salir el puerto de Ancón, en ese momento, y el puerto de Pucusana. Bueno, el de Ancón no funcionó. Viene el de Chancay, que vendrá dentro de 2 o 3 años, y en el sur un pequeño puerto en Pucusana, que va a ser un espigón que va a servir para los vehículos. Pero entre tanto, la adenda necesaria para modificar el diseño del puerto según el contrato de concesión y convertirlo nuevamente en multipropósito, no sale. No sale. Se ha atracado en las procelosas profundidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se pasmó. Se pasmó, así de simple, se pasmó. Entonces, el riesgo que tenemos en el Perú en este momento es que perdamos la capacidad de manejar anualmente 15 millones de toneladas métricas de carga suelta y 7 millones de carga contenerizada. Con eso reventamos, realmente reventamos. O sea, no hay forma, si las congestiones de las que estamos hablando en este momento son las que ya tenemos, sin esa capacidad de infraestructura, olvidémonos no solamente de los plásticos, olvidémonos de todo lo que son contenedores y olvidémonos de los graneles. Porque si tú al granel de alimento lo mandas a Chancay, porque ya no tienes capacidad en el Callao, que históricamente lo conocemos, le estarías metiendo $45 más a una tonelada por flete. Sí, claro. Eso es un Chancay Alicorp. Eso es un Chancay Coborno. Es una locura. Entonces, aprovecho el foro que tan gentilmente me ha invitado para decir que, por favor, Sociedad Nacional de Industria, Ricardo, una mano con esa bendita adenda. En serio, se ha quedado absolutamente atracada. Silvia, igual, ya sé que es una tontería utilizar la plataforma, pero o sea, sí creo que es una llamada. Sí se necesita, y lo veo con las mismas preguntas que me han llegado. Todo el mundo sabe cuál es el problema en el que estamos. Los puertos ya no tienen capacidad. No es una cuestión de la botella, no es una cuestión de la infraestructura de la ciudad. Es una cuestión del pico de la botella. El pico de la botella es muy angosto. Es muy angosto. Perú maneja el 86% de su comercio exterior por un solo puerto, el Callao. No hay un solo país en el mundo de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados que tenga esa concentración de su comercio exterior. Nada, no existe. No hay uno. Podemos revisar toda la geografía mundial y no existe esa peculiaridad. Y esa peculiaridad nos puede reventar en las manos. Es una cuestión de infraestructura mínima. Ahí sí es, de verdad, no soy ingeniero, pero es sentido común puro y duro. Estamos al límite de la capacidad. Y claro, ya han habido soluciones que no van de acuerdo también con el sentido común. No, entonces, si hay un solo puerto que concentra el 86, entonces hagamos otro. Hagamos el megapuerto de Corío, en Arequipa. Muy bien, megapuerto de Corío. ¿Y qué hay lo más cercano a Corío? Nada. Comenzaría a suceder estos fenómenos medio raros que han existido también en España, que hay un aeropuerto precioso, que al inicio de la pandemia lo tuvieron que usar, es uno de los aeropuertos más grandes del mundo en lo que son instalaciones de avión, y que está en un
pueblecito del norte de Albacete, y que debe haber habido un negociado espantoso. El aeropuerto está vacío y lo tuvieron que alquilar para los aviones que no podían viajar y todos los... Entonces, algo así podría suceder si es que dejamos estas locuras de iniciativas. El otro es el megapuerto de la isla San Lorenzo. Solamente la pista para unir el megapuerto de la isla San Lorenzo con Callao son $7.000 millones. En el proyecto que precisamente presentaron hace como 10 años a la Comisión de Transportes del Congreso. En cambio, tenemos un norte más o menos claro, que es Dubái, APM, Chancay y Pucusana. Eso lo tenemos claro, ya está diseñado, están los dineros, están los accionistas, está la mercadería más o menos ya bien cuál va a ir por qué sitio. Entonces, creo que lo que sí tenemos que hacer es que eso se haga lo más rápido. Y ya no es una cuestión ideológica, no es una cuestión ni siquiera política, es echarse a andar. Chancay está caminando, es un puerto realmente impresionante, son más o menos 600 hectáreas de puerto y 1.000 hectáreas de una zona de ampliación logística que merece la pena. Y merece la pena también ir viendo la posibilidad de hacer inversiones en esa. No tengo muy claro todavía, no nos hemos reunido a ese nivel con vicealmirante Tejada y con Li Chuen, el capitán, el director ejecutivo. Si lo vamos a hacer dentro muy pronto, pero en 1.100 hectáreas, alrededor de un puerto de 600, se pueden hacer maravillas. De verdad que se pueden hacer maravillas industriales y logísticas, que lo uno con lo otro y lo otro con lo uno es el futuro. Porque a los niveles de costos que vamos a tener en este momento, que los veníamos conversando, Eduardo, hace un momento, a productos que el FOB te vale 30 y terminas metiéndole un flete de 12 o 13, hay productos que el flete termina siendo más caro que el FOB del producto. Entonces, si comienzas a hacer una industria y al costado de la industria, ya pensado en futuro, su propio desarrollo logístico, y no solamente lo físico, sino ahí mismo los agentes de carga internacionales, los agentes de aduana, las agencias marítimas, los agentes generales de las líneas navieras. O sea, sí puede llegar a ser un polo de desarrollo brutal. Y creo que una institución como la Asociación de Industrias sí debería poderse acercar a COSCO, a la línea naviera, que es la que más está empujando, bueno, es la dueña del proyecto, para ir entendiendo mejor y compartiendo cuál va a ser el modelo de negocio sobre esas 1.100 hectáreas. 1.100 hectáreas no es poco, y es mucho más importante si lo vas a tener exactamente al costado de un puerto. Y lo vas a tener al costado de un puerto totalmente multipropósito, porque Chancay es contenedores, es graneles, líquidos y sólidos, limpios y sucios, o sea, todo. Ahí se va a poder manejar absolutamente todo. Entonces, sí creo que sería bueno un acercamiento en el sentido, a ver, ¿cuáles son tus cartas? Ponlas en la mesa, porque a mí sí me interesa utilizar esas 1.100 hectáreas. Y a ustedes también les interesa que a nosotros nos interese. Y creo que a todos nos interesa que sea lo más rápido. Entonces, esas dos cosas sí me parece que pueden ir resolviendo en adelante tres cosas. Dubái, su ampliación del espigón. APM, la aprobación inmediata, lo más pronto, de la adenda que se ha quedado en el Transportes y Comunicaciones. Y con el puerto de Chancay, un acercamiento entre privados. Un acercamiento entre privados industriales y entre privados logísticos. Y todo lo que tiene pensado Chancay, creo que sí puede ser una solución en adelante. Me parece que sería muy importante. Otra pregunta que hicieron es si se seguirá incrementando el precio del transporte marítimo, que bueno, es una salvajada lo que viene pasando.
Según la vinculación que tenemos con ASMARPE, la Asociación Marítima del Perú, que es el gremio que agrupa las líneas navieras, parece que, a ver, al menos bajar no va a bajar. No va a bajar en los próximos 2 años, más o menos. Lo que sí va a suceder es que se va a estabilizar. Y se va a estabilizar en los precios actuales. O sea, algunas rutas bajarán. Algunas rutas, pero específicas. Frecuencias de barcos, rutas Báltico, Mar del Norte, Mediterráneo no va a bajar, Asia lo más probable es que no baje. Y aparejado con el tema de los fletes marítimos, el otro asunto es la logística de tierra. La logística de tierra tampoco va a bajar. A diferencia del flete marítimo, que tiene un mundo con unas 4 o 5 causas que han venido estando claras, la propia pandemia, el cambio de costumbres de consumo, el exceso de mercadería y la falta de barcos grandes, y ahora todas las líneas navieras, bueno, todas las que han quedado, porque antes eran 21 líneas navieras y ahora hay 7. Grandes me refiero, pues no las que manejan el mercado, ¿no? Entonces, que ese es otro de los motivos también por los cuales los fletes han subido, obviamente. O sea, cuanto menos manos toman la decisión, más fácilmente llegan a la misma conclusión. O sea, pongámonos de acuerdo y no compitamos. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, es lo natural. Hace 20 años habían 21 líneas navieras enormes que se han ido comprando, fusionando y alguna que otra quebrando, y han quedado 7. No estoy hablando de concertación mundial, pero es completamente cierto que en cuanto a las manos son menos, pues más fácilmente llegas a un acuerdo y dices, oye, pues mira, si a eso lo sumas, que necesitamos renovar la flota mundial de barcos mercantes, que los tamaños de los barcos, una de las únicas formas que tienes para bajar el precio, no el precio, el costo, es el tamaño del barco, y meterle motores muchísimo más eficientes que consumen poquísimo, contaminan casi nada y duplican el caballaje, pues entonces ya tienes la tormenta perfecta, porque ahí ¿qué es lo que necesitas? Levantar capital del mundo. ¿Y cómo levantas capital del mundo si antes eras 21 y no tenías? Pues si ahora que soy 7, pues oye, mira, donde cobrábamos 1.000, ¿cuánto cobramos? 10.000, pues ya está, ya ver hasta cuánto aguante esto. Porque esto está sucediendo en las líneas navieras regulares, está sucediendo en los buques tramperos, y el exceso de carga y la falta de capacidad de transportarla, ¿qué es lo que está obligando a que suceda? Que mucha carga se está quedando en tierra. Se queda carga en tierra, se quedan contenedores en tierra, y al quedarse carga en tierra y contenedores en tierra, ¿qué es lo que sube inmediatamente de precio? El suelo donde están. Lógico. El suelo donde están. Callao, hace años éramos un solo puerto, en Apu, en lo que ahora es el Muelle Norte, y éramos 2, lo que en esa época se llamaba terminales de almacenamiento, que ahora se llaman depósitos temporales. 2, Neptunia y Ranza. Y el suelo costaba $20 el metro cuadrado. Ahora somos 18 depósitos temporales, la carga se nos sale por las orejas, a los puertos también, y el suelo ha subido a $1.100, $1.200. Metro cuadrado en zona logística. Es de locos. Es de locos. Entonces tú dices, bueno, pero entonces muévete de ahí y ándate pues a, no sé, a Lurín. Claro, pero si me voy a Lurín, subo el precio del flete. ¿No? Entonces además, bueno, es una cosa bien simple. Cuando hay descargas directas de vapor a camión de trigo, cuanto más cerquito esté el silo del barco, menos camiones tienes que poner. Obviamente, ¿no? Si tú a esa distancia de 4,5 kilómetros le metes una distancia de 40, vas a tener que poner para que el barco no se quede con la pluma colgada, costándote de mora de barco, vas a tener que meter muchísimos más camiones y te va a subir el precio del camión. Entonces, el justo medio en toda esta ecuación se nos está presentando complicado, porque el Callao tampoco ya tiene mucho más sitios ¿no? Ya no tiene más sitios para hacer este tipo de cosas de logística, que son grandes extensiones.
Grandes extensiones, un costo alto del suelo, gran cantidad de camiones, poco flujo de mercadería, demoras de barco, o sea, demoras de carga en el frente mar y demoras de carga en el frente tierra. Pero nos tenemos que acostumbrar a ello porque no hay otra alternativa. La alternativa no es la... O sea, a ver, perdón, la realidad no es que la logística peruana esté concentrada. Lo que está concentrado es el Perú. O sea, Lima es un agujero negro y no hay otra forma. No por decreto vas a agarrar y decir, bueno, nos llevamos, en la época de Alan García, nos llevamos la capital a Jauja y al día siguiente están todos los ministerios ahí y se va a crear un emporio. No, hombre, eso es... Claro, pero por ejemplo, en Brasilia no ha jalado nadie. Por ejemplo, claro. La época de crear ciudades por decreto o por ganancia de batallas, Pizarro, pues, pasó, ya no es así. Entonces, es muy complicado descentralizar la logística cuando el consumo y la industria está centralizada. Paita también ha tenido un bajón fuerte. En Paita se ha dado una figura que es muy importante, que se han hecho las cosas necesarias para que empresas como la nuestra desaparezcan. Lo que se ha hecho es que el puerto es el grande. Al ser el puerto el grande, este depósito temporal extraportuario, que sí es un encarecimiento de la cadena, eso está por descontado, es un encarecimiento de la cadena, pero es inevitable cuando no tienes áreas portuarias. Pues si no hay puerto, si el puerto solamente caben 10 contenedores y te llegan 15, los otros 5 a algún sitio tienen que ir. Entonces haz un puerto de 20, con capacidad para 20. Y eso es lo que sucedió en Paita, y en Paita está bien, Paita está holgado, y los almacenes nuestros nos hemos tenido que, reconstituir como empresas de maquila, para llenar y vaciar contenedores, que esas cosas no se hacen en el puerto, porque es demasiado caro hacerlo en el puerto, ¿no? El suelo más caro es el suelo ganado al mar. Y es una tontería hacer llenado y vaciado de contenedores en un sitio que sea tan caro. Eso déjalo afuera y afuera se hace. Pero el contenedor al que no se le hace ningún servicio, lo ideal es que quepa en el puerto y que del puerto se vaya de frente a producción. Eso aquí no se entendió. Aquí la concesión portuaria no dio terreno al puerto, no le dio terreno de tierra, le dio terreno de mar. Y por lo tanto es un puerto en el que jamás se van a hacer desconsolidados, vaciados, llenados. No, porque no tiene sentido. Es carísimo y es más que caro, es costosísimo que un metro cuadrado, que los nuestros están en 1.100, 1.200, el puerto te sale como $5.000, el costo de hacerlo, desde el material ciclópeo hasta ganar el terreno al mar, es brutalmente caro. ¿Cuál es la mejor utilización de un puerto? Que la mercadería entre y salga, que ahí no se haga nada, pero en grandes extensiones. De forma que donde sí se haga, sea afuera y sea pequeño. Aquí está la figura invertida. Nosotros somos enormes, Ranza tiene, para el depósito temporal, tiene acá 150.000 metros cuadrados. Por 18, que somos todos, ya por 20, digamos, son 3 millones de metros cuadrados, me estoy exagerando, 2,5 millones de metros cuadrados para labores de puerto, fuera de puerto. Y el puerto tiene 300.000 y el otro 400.000. Estamos al revés, pues. Y eso es inevitable, o sea. Ya, quedan 2 minutos. Uno más. y una pregunta que no sé si les parezca que... Bueno, habían dos cosas acerca del transporte aéreo. Rapidísimo. El transporte aéreo no es una solución para nosotros. O sea, me refiero para el producto habitual peruano. Es más, el transporte aéreo no es una solución para ninguna parte del producto mundial. En el mundo, el 85% del comercio exterior, que más o menos coincide con la concentración del Callao y del Perú, el 85% del comercio exterior mundial es mar.
Y el 15% restante es ferrocarril, camión y aéreo, y avión. Y eso no se va a mover. De verdad que no hay forma, porque tendrías un gran avión, un Lockheed Electra, es un contenedor de carga, 30 toneladas. Un gran avión. No estoy hablando de los Antonov y eso es más. Pero un gran avión es un contenedor de carga, son 30 toneladas. O sea, si tú, ¿qué puedes transportar en un avión que te salga a cuenta? Cosas de gran valor. Cosas de gran valor a las que el porcentaje del flete, o sea, pues se diluye. Pero la industria del plástico es gran volumen y poco peso. Incluso desde que traes la poliamida, el poliéster, el polietileno de baja densidad, etcétera, que lo conocemos por las cosas que maneja Alicorp para sus envases. Un contenedor de polietileno de baja densidad te produce 50 contenedores de exportación de los envases, porque mueves aire. Entonces, no es sustituto. De verdad que no es sustituto. Incluso en los perecibles, en el mundo de los perecibles, de los espárragos, los arándanos, el porcentaje que se mueve vía aérea no pasa del 5%. Es lo fresco, fresquísimo, de muy alto precio y que va de los aeropuertos a los grandes hoteles y a los grandes restaurantes. El resto es marítimo y son contenedores refrigerados con control de temperatura, retardamiento de la maduración, etc. Pero no es sustitución. Y la última pregunta, su opinión acerca de si buques de la Armada Peruana pueden prestar servicios de transporte marítimo. A ver, sí lo han hecho, pero solamente en cabotaje. O sea, cuando han venido el fenómeno del Niño en algunas oportunidades, o la última huelga de transportistas que fue de 15 días, sí, salió el Paita, salió el Hilo. Felizmente en ese momento ya teníamos la nueva ley que liberó el cabotaje, y pudimos hacer también cabotaje en carga marginal en barcos de Hapag-Lloyd. La ruta Hilo-Callao y Callao-Paita. Pero si se están refiriendo a transporte marítimo internacional, no hay forma. La Marina, la Armada Peruana no tiene un solo barco. No hay manera. No sé si conocen los barcos, bueno, están todos ahí en el CEPA, perdón, ahí al norte de APM, en la base naval. Ni uno se le parece. Estos dos barquitos, el BNP, el buque Armada Peruana, VAP Hilo y el VAP Paita, tampoco son para contenedores, son para carga suelta. Y en esos, en la época de cabotaje, llevamos leche Gloria, cerveza, acero, de Aceros Arequipa y de Cider Perú, y nada más. Funcionaron durante 3 meses en la del 83, 6 meses en la del 97, en el Niño del 83, en el Niño del 97, en el del 2014, 2015, 2 meses, y ahora 15 días en la última huelga de transporte que tuvimos el año pasado, pues, ¿no, Ricardo? Este año, perdón, claro, la de 15 días, lógico, con la que estuvimos con Bruno, porque también compartimos con Bruno y con Bruno Verastur y con Bruno Alecki, con los de la Asociación Nacional, compartimos todo el lío de la huelga. Pero no es ninguna solución. Ahora, no sería en ninguna parte del mundo, porque no es que la Armada Peruana es mala porque no tiene barcos de carga. No hay armada mundial que tenga barcos de carga. El día que las armadas de los países tengan barcos de carga, no sé, los privados tendrán pues acorazados. No tiene mucho sentido, ¿no? Y no sé, si tuvieran alguna pregunta o algo más, por favor, si fueran tan amables, porque me parece que esos eran los temas que más les interesaba en el día a día. Y si tienen alguna pregunta, encantado, pero creo que ya me están expulsando. Sí, Ricardo.
Sí. Hay una línea naviera pequeñita que le están llamando línea naviera boutique, Sea Trade, que es una maravilla. Tiene unos barcos pequeños de 6.000, 7.000 toneladas, perdón, de 6.000, 7.000 contenedores, y con motores Subaru. Es un monstruo, de verdad, es un barco que hace Callao-Bilbao en 13 días. Es brutal, pero ¿qué sucede con Sea Trade? Sea Trade es rapidísimo y también exige muchísima velocidad de tierra. Entonces dijo al Callao, o yo me voy por Pisco, o yo me voy por Paita. Intentó por Pisco, pero en Pisco no hay suficiente cantidad de carga. Porque Pisco, hay 4 líneas navieras que han intentado por Pisco, ¿no? Ambursud, que fue comprada por Maersk, Sealand, que también fue comprada por Maersk, y Hapag. No dio. En Pisco no hay en este momento una línea naviera regular. Salaberry tampoco la hay, y el único otro puerto que tiene línea naviera regular, varias, Matarani tiene solamente una quincenal, que es Hapag-Lloyd, y Paita, que tiene varias, es el único sitio que está recalando. Pero es una maravilla, ¿eh? O sea, sí, el flete es incluso más caro, Ricardo, ¿eh? O sea, si en este momento el flete subió de 1.500 a 10.000, ellos son 15.000. Pero te aseguran 8 días menos de travesía Callao-Bilbao. Eso es una maravilla. Si en algún momento necesitas el dato, lo tenemos. Moisés Wall, que está de presidente de ASMARPE, él tiene... nos sentamos con ellos todo el tiempo, o sea que si en algún momento necesitas algún dato, encantado. ¿Vale? Bien. Gracias, Marilén. Disculpen, muy amable. Gracias, señor Bayón. Más bien, disculpe usted. Ahora, el Senior Editor Petrochemicals Latin America Platts, Guillermo Baida, disertará sobre las perspectivas del precio de las resinas plásticas para el próximo año en el mercado global. Esta presentación será transmitida. Mi nombre es Guillermo Baida, soy el editor senior responsable por la cobertura de los mercados petroquímicos en Latinoamérica. Y bueno, vamos a pasar por los principales temas. Primero, las tendencias globales en la región, por lo que va de diciembre ahora, con Estados Unidos comenzando a recuperar su participación en el mercado de polietilenos, después de meses ahí perdiendo espacio frente a Asia. El polipropileno, sin embargo, continúa bajo la influencia de Medio Oriente y Asia, y a nivel local, Argentina y Colombia como los principales actores de homopolímeros y copolímeros. Voy a tocar también el tema del flete, que ha tenido un gran impacto en la región, con costos de logística que superaron los niveles de $500 a $600 en los últimos meses por tonelada en Latinoamérica desde Asia. En segundo lugar, bueno, ¿qué espera para principios de 2022? Bueno, más disponibilidad de Estados Unidos, lo que puede suavizar los precios para el año que viene y el primer trimestre del año que viene, considerando también el impuesto al inventario que la costa del Golfo de Estados Unidos tienen en sus inventarios a cada año. Entonces, hay tasas acerca del inventario todo el año, todo cuando se cambia de año. Entonces, lo que presiona a quien tenga inventario y eso puede abordar algunos descuentos en el mercado también. Asia obviamente tiene precios FOB competitivos, pero con el tema de los fletes, la logística impacta mucho a sus precios finales en CFR. Vimos que los precios asiáticos aumentaron en las últimas semanas, mientras que los precios de Estados Unidos bajaron. Así, los precios de Estados Unidos fueron más competitivos nuevamente. Pero durante este año, los precios asiáticos tuvieron sus valores mucho más bajos en niveles CFR,
a veces con una diferencia de $200 a $300 por tonelada, principalmente porque no había disponibilidad para exportar desde Estados Unidos. En tercer lugar, el COVID tuvo un gran impacto durante 2021, como lo hizo en 2020, pero los mercados se están recuperando. La industria automotriz, uno de los principales demandantes de polipropileno, todavía tiene una producción bastante baja, limitada, mientras que la demanda sí sigue recuperándose. Por otro lado, se espera que la demanda y el consumo del polietileno aumente con respecto al año 2022 para prácticamente todos los países. Y el PVC también, que registra precios récord en los últimos meses, ahora sigue suavizándose con una mayor disponibilidad de producto. Y por último, mostraré cómo la depreciación de las monedas desde 2020 ha afectado los mercados latinoamericanos. Ahí siempre muestro este gráfico porque nos permite ver en matemáticas, bueno, cómo la región latinoamericana sigue a Estados Unidos. Podemos entender la correlación entre los precios del polietileno de Estados Unidos y la costa oeste de Sudamérica y las importaciones también brasileñas. Este gráfico es solo para nuestro entendimiento de que el mercado latinoamericano está muy bien conectado con el mercado de Estados Unidos en términos de precios. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cuando los precios estadounidenses están en una tendencia bajista o alcista, el mercado latinoamericano de alguna manera está pegado también a él. Aquí podemos ver un gráfico de Platts Analytics, que es la parte analítica que hace previsiones para largos plazos, que muestra el comercio global de polietileno y sus proyecciones para 2020, 25 y 30. Eso es para que entendamos cómo el mercado estadounidense es muy importante en términos de suministro a la región latina, donde se pueden ver las líneas grises a la izquierda. Sin embargo, durante el transcurso de 2021, los países latinoamericanos tuvieron que encontrar una forma de abastecerse de materiales en otros lugares, ya que Estados Unidos tuvo una disponibilidad muy limitada en el primer y segundo trimestre, en los cuartos. Si es que no hubo disponibilidad en absoluto, no había disponibilidad prácticamente de nada de material. Entonces fue cuando Asia se volvió realmente importante para Latinoamérica y se convirtió en la región más competitiva en niveles CFR para todos los materiales, hasta el tercer cuarto del año, cuando el aumento de los precios asiáticos por el tema del petróleo y todo eso. Entonces, bueno, el tema del flete afectó mucho los valores finales, lo que llevó a Estados Unidos al juego una vez más. Aquí. Sí. En este conjunto de gráficos veremos cómo las direcciones latinoamericanas del polietileno suelen ser impulsionadas por Estados Unidos, que está representado ahí por la línea azul en todos los gráficos, comenzando con la alta densidad soplado. Podemos ver que las líneas naranja y verde que representan a Brasil y al West Coast de Sudamérica siguen la mayoría de los movimientos de la línea azul. La línea amarilla, que es Asia, a veces se puede ver incluso más alta en términos de precios que América Latina cuando comenzó con el COVID. Ya cambió la normalidad del mercado. Podemos ver varios eventos
que cambiarán el mercado en el gráfico. Los reflejos de los huracanes Laura y Delta, que hicieron subir todos los precios del polietileno en Estados Unidos y también, por lo tanto, Latinoamérica. Luego los impactos del congelamiento, la helada en Texas y Luisiana, que hizo los precios alcanzar a niveles récords en los principales mercados internacionales. Puedes mirar también el mercado asiático tiene actualmente los precios FOB más bajos, pero había perdido parte de su competitividad en el camino. Como puedo ver, los precios han disminuido drásticamente desde medianos del año hasta la fecha, solo considerando las cifras FOB. Si agrega los costos de flete y todo, de $560 desde China West Coast y $500 a Brasil, los precios del polietileno se vuelven más altos que los valores de Estados Unidos. Aquí, en esta gráfica, no lo creo que se fue aún. ¿Se cambió? Esto no estoy mirando. Ahí está, se cambió. Entonces, bueno, aquí es solo para que veamos las expectativas actualizadas de Platts Analytics para la región con respecto al impacto de la pandemia y en los mercados. A la izquierda podemos ver dividida por país productor la capacidad instalada y su tasa de producción probable para este año y el año que viene. Bueno, estas son las expectativas de tasas de producción para los países latinoamericanos, prácticamente con grandes alzas esperadas para todos los países en todos los productos. Por supuesto, es una tendencia mundial. Después de la disminución de la tasa de producción de 2020, debido a una menor demanda, hay un aumento gradual en los años posteriores. A la derecha vemos la estimación de la demanda para 2021 y 2022. Podemos ver algunas caídas en 2020, pero sí hay recuperación en prácticamente todos los países en 2021 y 2022. Aquí empecemos a mirar el baja densidad y todo muy similar. No creo que se cambió todavía el gráfico para ustedes. Aquí ya lo cambié. Ahí está. Muy similar, las líneas de Brasil y verde están bien correlacionadas con los movimientos azules, siguiendo a Estados Unidos. Podemos ver algunos cambios en los precios de Estados Unidos y Asia, y ahora con Estados Unidos como el mercado más barato del mundo, desde las últimas caídas observadas durante octubre y los precios más altos en Asia. Pero también puede ver que los precios, hay una gran diferencia entre Asia y Estados Unidos durante mediados del año, donde no era competitivo comprarlos desde los Estados Unidos en términos de precios. Sin embargo, ¿por qué la gente seguiría comprando en Estados Unidos? Porque hay una seguridad de la calidad del material y obviamente el tiempo de entrega. Hubo momentos en que el tiempo de tránsito desde Asia sería de 45 días a principios de año, mientras que en el tercer cuarto se podría ver entre 3, 4 meses de entrega. Entonces es mucho tiempo. No sabía cuándo iría a recibir este producto. De modo que el material de Estados Unidos, incluso más caro,
pero tenía la ventaja para quienes no tenían grandes inventarios de productos. Ahí también lo cambié. ¿Sí? Bueno, aquí también miramos las tasas de producción esperadas para 2021 y 2022 y prácticamente todas con incrementos esperados en sus niveles de producción para, bueno, Argentina, Brasil, Colombia, México, los principales productores. A la derecha miramos las estimaciones de demanda. En 2020, una vez más, baja en todos los países, pero sí hay alza también para todos los países esperada para este año y aún más para 2022. Es una lenta recuperación, sí, pero hay expectativa de que esa recuperación ocurra. Y finalmente, hablando de lineal, alta densidad lineal, podemos ver algunos cambios durante la pandemia y los precios spot asiáticos en la línea amarilla, incluso más altos que de Latinoamérica, pero en algún momento a medianos del año como la opción más barata, incluso con flete. Ahora, considerando que el flete supera las marcas de 500, 500 pico y los precios de Estados Unidos se debilitan, Estados Unidos sí se convierte de nuevo en la opción más barata. Tenga en cuenta, obvio, que el periodo de entrega también es al menos la mitad del tiempo en comparación con Asia, si no mucho menos. Estados Unidos es históricamente el más competitivo porque naturalmente los costos de producción de polietileno en Estados Unidos son más bajos que en Asia. Entonces, bueno, ¿qué nos dice eso? Que Estados Unidos sigue siendo el referente, el benchmark, como decimos, en la región para el polietileno. Y para encerrarnos el tema de capacidad de producción y estimaciones de demanda, miramos las tablas para lineal. No creo que se cambió aún. Espero que se cambie ahí la gráfica. Ahí está. Bueno, pueden mirar que todos los países esperan aumentar su tasa de producción en 2021, que están en azul. Entonces, todos los en azul son los que esperan incrementar un poquito más. Y también en 2022. Con estimaciones de alza para la demanda en prácticamente todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá también. Una de las grandes alzas esperadas ahí es Perú, con este año con más de 10% para 2021 y casi 5% para 2022. Son estimaciones, claro, entonces solamente para mirarnos cómo se espera que el mercado se comporte. Aquí, en la próxima gráfica, cubriremos brevemente las direcciones de las importaciones y exportaciones de Brasil para alta densidad, baja y lineal. Primero, el alta densidad, que al lado izquierdo están las importaciones y podemos ver que no aumentó mucho en volumen considerando enero a septiembre, pero solamente un aumento de 13%. Sin embargo, si ve el aumento en los valores FOB, entonces 92% del aumento, lo que nos dice que el promedio de precios fue mucho más alto en 2021 que en 2022. Otro punto son los principales exportadores a Brasil. No hay grandes cambios en los tres principales, entonces Estados Unidos, Argentina y Arabia, mientras que China y otros países de Asia tuvieron más espacio este año.
En el lado derecho, las exportaciones cayeron un 32% en volumen, mostrando un mayor consumo en el mercado interno. Los destinos fueron prácticamente los mismos. Aquí miramos la misma tabla, pero ahora para el polietileno de baja densidad, donde no creo que se cambió tampoco la gráfica. Ahí está. Donde las importaciones aumentaron un 43% interanual en el periodo y los valores FOB aumentaron a un 124%. Entonces, una vez más, un aumento muy grande en términos de precios. Arabia Saudita fue el único país proveedor en 2021 que no estaba en 2020, mientras que Estados Unidos y Argentina representaron casi un 70% en el mercado 2021 y un 80% el año pasado. A la derecha, las exportaciones cayeron 24% en volumen, pero aumentaron 41% en valor, mostrando nuevamente que los precios promedio fueron más altos en el año. El próximo ahora. Ahí vamos a hablar del lineal, que está en amarillo, no sé si se cambió todavía. Guillerme, Hola. ¿cómo estás? Por favor, quedan 2 minutos para terminar la presentación. Sí. Entonces, no sé. Vamos a... Gracias. Podemos aquí hablar un poquito del polipropileno. Entonces, que Oriente Medio y Asia son los actores más competitivos del polipropileno y tienen los precios más competitivos a nivel mundial. En su mayoría son las opciones más baratas. Eso sí, claro, depende mucho de las tarifas de flete y los costos de manipulación, de logística y todo, pero sin embargo, sí siempre son las opciones más baratas. Argentina, Colombia, Chile sí son competitivos, pero porque tienen más material a pronta entrega. Pasamos aquí, yo creo que vamos a... Bueno, podemos hablar un poco de PVC también, que es sin duda el Golden Boy del momento. No sé si están mirando la gráfica de PVC. Ahí, un poco más adelante. Ahí está. En tiempos normales, sin el efecto de una pandemia o huracanes o heladas, el PVC es muy estable. Pero después del COVID, los reflexos de todo lo que pasó en Estados Unidos, eso cambió mucho el flujo comercial del PVC. Ves que en 2020 los precios de Brasil en naranja y de West Coast en verde son los más altos del mundo. Los precios récord de todos los tiempos se vieron en todo el mundo, reflejándose obviamente en Latinoamérica. En menos de 2 años vimos precios récord mínimos a máximos históricos, para mostrar un poco de la volatilidad del mercado. Aquí son las importaciones y exportaciones, los precios locales. Aquí, solamente para mirarnos brevemente, cómo hubo una devaluación muy grande de las monedas en Latinoamérica. Y eso afecta al mercado porque reduce el poder adquisitivo de cada moneda, de cada país, lo que hace que el producto nacional vendido a cada moneda local sea más atractivo. Y por fines, termino con una pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar en 2022? Hay incertidumbres que continúan a impactar mucho al mercado
y la expectativa ya empieza a remontar al año. Bueno, podemos mirar las dinámicas de precios ahí en la segunda parte, el tema del Forex, de las monedas, cómo se impactó mucho, industrias en recuperación. Automotriz se espera que empiece a recuperar un poquito más en 2022. La industria de construcción ya miramos una demanda muy buena este año, pero se espera que continúe creciendo. Industrias que no fueron tan afectadas, la envase de alimentos, salud, higiene, eso sí tuvo demandas muy sólidas este año y se espera que sigan para el año que viene. Así entonces les pregunto, ¿cuándo creen que Latinoamérica va a estar libre del COVID? Ahora tenemos una nueva cepa que no sabemos lo que va a pasar. ¿En principios de 2022 o más adelante? Bueno, el consumo ya ha recuperado todos los volúmenes en Latinoamérica o hay más posibilidades de recuperarse en los próximos cuartos. Termino con esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hasta que la situación se normalice a los niveles pre-COVID, pre-pandemia? Bueno, les agradezco por el tiempo y espero que el contenido les ha sido útil. Estoy aquí para cualquier duda. Muchas gracias. Hay sectores, por ejemplo, como el tema agropecuario, el tema de agroexportación, que viene muy bien. Construcción, que es un sector que vamos a ver que francamente ha sorprendido gracias al rebote de la inversión privada y pública. También manufactura, como bien han comentado, también ha retomado sus niveles en muchas industrias, niveles prepandemia. Y lo que todavía sí muestra algunos rezagos son sectores vinculados más al contacto de personas, ¿no? Sectores como servicios, digamos servicios personales, servicios de empresas, obviamente alojamiento y restaurante, que es el tema de turismo, que todavía está sujeto a foros, está sujeto a restricciones, son los que todavía están por debajo de los niveles prepandemia, pero creo yo que sí, si uno mira, digamos, como economía en conjunto, es interesante la velocidad con la que estamos entrando al 2022. Ahora, si bien es cierto que el rebote ha sido mejor de lo esperado y que estamos entrando con un buen ritmo el próximo año, también es cierto que hay nubarrones en el horizonte, ¿no? Algunos dicen que ya no es nubarrones sino lluvia, ¿no? Y algo más, pero bueno, es cierto que sí hay muchas dudas de lo que podemos esperar hacia adelante, y esto se denota en el tema de confianza empresarial. Ustedes pueden ver que la confianza está en niveles pesimistas todavía, no tan pesimista cuando llegó el COVID-19 y no sabíamos qué iba a pasar con el mundo, pero sí seguimos estando todavía en terreno pesimista. Y en la confianza del consumidor también, ¿no? Vamos a ver que el consumo se ha recuperado bastante bien, pero las expectativas hacia adelante tampoco son, digamos, tan positivas como lo eran hace algunos meses o a niveles prepandemia. Dicho eso, también hay que ver la otra cara de la moneda. Ustedes pueden ver, como les decía, que el sector construcción era uno de los que más había crecido. De hecho, está creciendo inclusive por encima del 2019. En el caso de construcción no es un rebote. Estamos creciendo a doble dígito por encima del 2019. Hay varios factores. Inversión pública récord este año. Rebote de la inversión privada que estuvo, digamos, detenida el año pasado por las restricciones, y un importante crecimiento de la autoconstrucción, ¿no? de la inversión en viviendas que hacen las personas. Y si uno mira también las ventas, que en este caso las ventas retail, que están vinculadas más a consumo masivo, a supermercados, tiendas por departamento, cadenas de farmacia, home center, vemos también que hay un crecimiento no solo respecto del 2020, que es la línea roja, sino incluso por encima del 2019, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, mira o tiene el ruido político o mira las noticias, mira la televisión, lee los periódicos, es cierto, ¿no? Las expectativas, hay un deterioro de expectativas, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar hacia adelante, pero cuando uno mira las cifras del día a día, hasta la cifra que tenemos en el mes de noviembre, vemos que todavía la economía peruana viene recuperándose de manera bastante importante. ¿Y qué cosa esperamos para el 2022? Para el 2022 sí esperamos, una vez, digamos, diluido el efecto base, ¿no? Caímos el año pasado 11% en PBI, este año nuestra proyección es 12.3%, probablemente nos quedemos un poco cortos y estemos cerca del 13%, pero para el 2022 estamos previendo un crecimiento de 2.6%, ¿correcto? Un crecimiento de 2.6% es claramente insuficiente, ¿no? La economía peruana, para poder generar o absorber la mano de obra que se genera cada año, sin contar los desempleados que todavía no hemos podido recuperar, los empleos que hemos perdido, necesita crecer por encima del 3%. 4% sería por lo menos un
un crecimiento bastante mejor. Sin embargo, nosotros creemos que el próximo año no vamos a alcanzar eso, a pesar de que, como hemos visto, tenemos vientos de cola, o sea, vientos que vienen de la economía mundial positivos, básicamente por el tema de estancamiento de inversión privada, ¿no? Nosotros somos uno de los pocos que tenemos la inversión privada prácticamente estancada. Ustedes pueden ver ahí nuestra estimada proyección puntual es 1%. Ese va a ser el principal, digamos, freno a la recuperación económica, ¿no? Ojalá que, digamos, se pueda, el ruido político que tenemos, la tensión entre ejecutivo y legislativo, como ya se ha comentado acá, que ojalá que el gobierno pueda tomar mejores decisiones, y eso permitiría recuperar paulatinamente la confianza empresarial y poder dar números más optimistas. Pero en el escenario actual, son las cifras que proyectamos, ¿no? Dicho eso, también ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, como lo que comentaba, así como cuando vemos el PIB por sectores, que la mayoría de sectores ya están en niveles prepandemia, también esperamos que variables como el consumo privado, como la inversión privada, recuperen ya a fines de este año sus niveles del año 2019, y en el caso claramente del consumo público, que se ha tenido que hacer mayor gasto por el tema del COVID y el tema de la pandemia y los subsidios, esté por encima de los niveles anteriores, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué, si uno mira aquí el consumo, llama la atención que este año vamos a crecer entre 9 y 10% del consumo privado. Y claro, uno dice, oye, pero hay un desempleo importante, no se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, y eso es cierto, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, este es el caso de la población ocupada para Lima, solamente para Lima, que es 1/3 del total nacional, y podemos ver que antes de la pandemia habían cerca de 5 millones de personas ocupadas, entre empleo formal e informal. Durante la pandemia, la parte más dura, digamos, del cierre que tuvimos, bajamos a 2.4 millones de personas, a 2.2 se perdieron 2.8 millones de empleos, y paulatinamente se ha ido recuperando esto y hemos recuperado casi todos los empleos que se perdieron. Solamente hay 400.000 personas trabajando en Lima menos que lo que había a niveles prepandemia, ¿no? Entonces, esta recuperación gradual del empleo, junto con la mayor disposición de ahorro privado, ¿no? Ustedes recuerden que el gobierno permitió el 100% de liberación del CTS, se liberó tanto el gobierno como el Congreso los fondos de las AFP, un porcentaje importante, y digamos, esto que ustedes pueden ver en la derecha viene a ser la caída de los depósitos en el sistema financiero, es decir, que la gente ha retirado ese dinero y buena parte de ese dinero se ha ido a consumo, ¿no? Otra parte está en ahorro, pero buena parte se ha ido a consumo. Si a eso le sumamos los bonos estatales como los bonos 360 o el más reciente Yanapay, que explican en parte por qué el consumo se ha recuperado también, a pesar de que no estamos o que no hemos recuperado los niveles de empleo. Y no solamente eso, sino que los niveles de empleo que hemos recuperado no tienen la misma calidad del empleo que teníamos en niveles prepandemia. Aquí en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver básicamente el nivel de empleo adecuado, que es la línea celeste o azul línea que ustedes pueden apreciar. Estamos todavía 20% por debajo de los niveles de empleo adecuado que teníamos prepandemia, ¿correcto? Lo que se ha recuperado, sí, o mejor dicho, la gente ha buscado algunas salidas, básicamente con el empleo propio, que es básicamente subempleo, personas emprendedoras o personas, digamos, que trabajan de manera independiente, pero que probablemente no están en planilla o no alcanzan a tener de repente un nivel de ingresos para cubrir la canasta básica familiar, ¿no? Y eso también se ve en el gráfico de la derecha. Los que tenemos la suerte de tener un empleo dependiente, podemos ver que en términos promedio prácticamente solamente se ha perdido en 5% los niveles de ingreso que teníamos, pero las personas independientes, profesionales independientes, o las personas que tienen algunos oficios, emprendedores o trabajadores informales, sí han visto perder una parte importante de sus ingresos, ¿no? Estamos hablando que cerca de 20% de sus ingresos se han perdido por la pandemia. Entonces, es cierto que hay una recuperación de nivel de empleo, pero también es cierto que la calidad del empleo es de menor calidad que la que teníamos hasta el 2019. Para inversión, como les comentaba, nosotros estamos esperando prácticamente una inversión flat, que se mantenga. En eso creo que somos uno de los más optimistas. Hay muchos que hablan de caída de inversión privada, lo cual no está descartado, pero creo que estamos entrando con un buen impulso al 2022 que nos permitiría, bueno, haciendo la sección del tema político, por lo menos tener un primer semestre relativamente bueno, ¿no? Y uno de los motores de la inversión privada, creo yo, creemos en estudios económicos, es el tema de los proyectos de infraestructura, ¿no? Hay muchos de estos proyectos de infraestructura que están actualmente en marcha, o sea, estos no son proyectos a futuro, o sea, la línea 2 del Metro de Lima está actualmente en operación, lo podemos ver
en Lima Este. El aeropuerto Jorge Chávez también está la segunda pista de aterrizaje está en plena construcción, la torre también, próximamente se va a iniciar con el terminal de pasajeros, el puerto de Chancay, como ya se acaba de comentar, se está iniciando una inversión importante, el proyecto global son 3.000 millones, la primera fase son 1.300 millones, ya hay inversiones en el puerto de Pisco que están pretendamente culminadas, en el puerto de Salaberry, que aunque son menores también son importantes porque son descentralizadas, y hay una cartera de proyectos también en proinversión que ojalá algunos de ellos se puedan ejecutar, ¿no? Entonces nosotros creemos que la inversión privada va a estar basada en la infraestructura y más bien creemos que la inversión minera sí va a sufrir una contracción, por dos razones, ¿no? Uno, porque estamos saliendo de una fase, digamos, de expansión en el tema de inversión. Ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda un poco cómo es el ciclo de producción y de inversión en el sector minero en el Perú. Primero, obviamente, se da la inversión, luego se da el incremento de la producción. Actualmente estamos ya acabando tres proyectos importantes, ¿no? Mina Justa es un proyecto de cobre de 1.200 millones de dólares que ya culminó su inversión este año, ya empezó operaciones el mes de julio-agosto. Quellaveco, que es un megaproyecto de 5.000 millones de dólares, que tenemos ya, este es el tercer año de inversión y el próximo año es el último año de inversión, y más bien ya empieza la producción en la segunda mitad del año, y el otro es la ampliación de Toromocho, ¿no? Entonces, digamos, la inversión en estos tres grandes proyectos que ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, están en rosado, en verde y en naranja. Este plus que se dio en los últimos 4 o 5 años ya no lo vamos a tener, lamentablemente no tenemos megaproyectos importantes en el horizonte, y con la coyuntura política es difícil que al menos en el corto plazo podamos tener desarrollos de esa manera, considerando la política del gobierno un poco errática en el sector. Y eso va a hacer que la inversión minera caiga el próximo año doble dígito, ¿no? Esto sin considerar, como les digo, los posibles cambios que puedan ver en el tema de impositivo y también el tema de política hacia la minería, ¿no? Entonces, claramente nosotros apostamos porque la inversión en infraestructura va a seguir estando bien, pero la inversión minera sí va a estar menos dinámica de lo que fue en los últimos años. En el tema del sector público, claramente, como les comentaba, había una expansión del gasto público, tanto en inversión como en consumo, ¿no? En lo que es el gasto corriente. De hecho, para el 2022, el presupuesto que se acaba de aprobar la semana pasada en el Congreso tiene un incremento de cerca de 8%, básicamente en gasto corriente, en gasto vinculado al tema del combate de la pandemia, ¿no? Solamente en el tema de las vacunas, por darles algún número, el año pasado se gastó 3.000 millones de soles en vacunas, ¿no? Estamos hablando casi cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, hay gastos extraordinarios que en parte justifican el incremento, y también también se apuesta por el incremento de la inversión pública, que bueno, eso sí tiene mejor efecto multiplicador y tiene temas de ganancia de competitividad, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, sí nos hemos recuperado después de haber tenido un déficit fiscal bastante preocupante el año pasado. Ustedes pueden ver que el déficit fiscal el año pasado bordeó el 9% del PBI, pero este año, gracias a la recuperación de la actividad económica, gracias a los mayores precios de los metales que están generando una mayor recaudación por impuestos de renta de empresas mineras. Si uno mira, por ejemplo, uno a veces escucha el discurso del gobierno que las mineras no pagan lo que deberían pagar, pero si uno mira la recaudación que tenemos en las empresas mineras enero a septiembre, es la más alta desde 2013, ¿no? Y todavía no acaba el año. Entonces, sí, el alza de precios de los metales está contribuyendo a un incremento en la recaudación minera. Eso se está viendo. Otra cosa es que el discurso político sea distinto, pero sí hay un alza importante en la recaudación que ha permitido justamente ir cerrando la brecha, ¿no? Vamos a pasar de un déficit fiscal de 8.9 el año pasado a por debajo del 4% para este año y alrededor de 4% para el 2022, ¿no? O sea, digamos que el déficit público es financiable, es manejable en la medida de, digamos, que no se desboque el gasto corriente, ¿no? Que es un riesgo considerando el perfil de este gobierno. Ahora pasemos al tema del dólar, ¿no? Es algo que, digamos, a todos nos preocupa, sobre todo, digamos, por el impacto que tienen ustedes en el costo de las empresas del sector. Y claramente, bueno, lo que ha impactado este año, al margen de que había una devaluación de las monedas latinoamericanas en la región, o mejor dicho, respecto al dólar, es el ruido político, ¿no? Ya lo decía Julio Velarde hace poco, en lo que va del año han salido 15.000 millones de dólares del país. O sea, es la mayor salida de capitales en la historia. Y si uno mira el gráfico a la derecha, podemos observar cómo luego, miren ustedes el gráfico, el pico que tuvimos de reservas internacionales, que es la línea azul, fue justamente en marzo, previo a la primera vuelta electoral, ¿no? Llegamos a 82.000 millones de dólares.
Luego de eso perdimos cerca de 8.000 millones hasta junio, o sea, entre la primera y segunda vuelta. Y ya más bien en los últimos, desde septiembre estamos recuperando reservas internacionales, pero básicamente por colocación de deuda pública. O sea, no es que, digamos, están regresando, o las empresas están apostando más con inversión extranjera directa o por otros motivos, sino básicamente ha sido mayor emisión de deuda pública para financiar el déficit fiscal. Entonces sí es preocupante, digamos, el tema del ruido político, y ustedes pueden ver que justamente en este gráfico en el cual combinamos el tipo de cambio sol-dólar, que es la línea negra y que tiene el eje a la izquierda, con el dólar a nivel internacional, que se le conoce como el dólar DXY, para ver qué tan fuerte o débil está el dólar contra otras monedas importantes como el euro, una canasta que incluye al euro, al yen, a la libra esterlina, al yuan y al franco suizo. Entonces se puede ver para ver si el sol ha tenido correlato o correlación con lo que pasa en el mundo o no. Y claramente hasta antes de la pandemia había una correlación positiva entre el dólar y el sol. O sea, cuando el dólar se fortalecía a nivel global, aquí también se fortalecía en Perú y por lo tanto el tipo de cambio subía. Sin embargo, después, digamos, del inicio de la pandemia y de un repunte del dólar por la mayor aversión al riesgo global, el dólar cayó en el mundo, como ustedes pueden ver en la segunda parte del gráfico. La línea celeste cae, pero al mismo tiempo el tipo de cambio, se desmarca de la cotización global y empieza a subir. Ese quiebre que hay tiene que ver básicamente con ruido político. Bueno, no por gusto hemos tenido 4 presidentes en los últimos años, ¿no? Entonces, ese ruido político se ha trasladado a la cotización o el tipo de cambio y obviamente es la consecuencia de la salida de capitales. Y lo que también hay que señalar que tal vez esa subida que hemos visto en el tipo de cambio pudo haber sido más rápida, ¿no? Si revisamos el gráfico anterior, ustedes pueden ver que la subida ha sido bastante gradual, ¿no? Y ha sido gradual en parte por la intervención del BCR. Miren, este gráfico lo que hace es mostrar de la parte de 0 para arriba la oferta neta de dólares, es decir, quienes venden dólares, y la parte de 0 para abajo, quienes compran dólares, ¿correcto? Y ustedes pueden ver que prácticamente en el primer y segundo trimestre del año, el único que estuvo vendiendo dólares fue el Banco Central. O sea, si el Banco Central no hubiera utilizado las reservas internacionales, ya sea vendiendo en spot o vendiendo a través de swaps cambiarios, derivados cambiarios, el tipo de cambio pudo irse más rápido a los niveles de 4.15, que fue el récord que alcanzó, ¿correcto? Entonces, ¿y quiénes compraban? ¿Quiénes demandaban dólares? Demandaban básicamente las personas y las empresas no financieras. Es decir, obviamente, ante la incertidumbre, muchas empresas distribuyeron utilidades y se enviaron al exterior. Los depósitos de las personas, ¿no?, de alto valor también sacaron sus depósitos fuera del país, y esa demanda, digamos, atípica de dólares que viene de este sector fue lo que explicó el alza del tipo de cambio, ¿no? Como dijo Julio Velarde, la salida de capitales que les expliqué, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, ya en el tercer trimestre esa demanda es mucho menor, ya el gran impacto ya se dio. Entonces, desde el punto de vista de flujos, ya no debería presionar tanto, digamos, al alza del tipo de cambio. Es más, si uno mira fundamentos, el tipo de cambio en Perú no debería estar en niveles de 4.05, que lo tenemos ahora, o haber llegado a 4.15, ¿no? Este año vamos a tener, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, un superávit comercial que va a bordear los 14.000 millones de dólares, un superávit comercial récord. Y, digamos, a pesar de eso, hemos visto el alza de tipo de cambio. ¿Por qué? Justamente por el tema el mayor ruido político que lamentablemente, a pesar de que ya acabó el periodo electoral, no disminuye, ¿no? De hecho, como señaló el presidente del BCR, si no tuviéramos si este año no hubiera elecciones, ¿no?, el tipo de cambio se hubiera depreciado, sí, porque, digamos, el dólar se ha fortalecido en el mundo y todas las monedas de Latinoamérica se han depreciado versus el dólar, pero estaríamos en niveles de 3.70, ¿no?, que viene a ser más o menos la depreciación promedio que ha tenido el resto de monedas de la región, ¿no? Considerando ese factor, deberíamos estar en niveles de 3.70 y no de 4.05. Entonces, si por algún milagro logramos superar el ruido político, que conste que no estoy diciendo de qué manera, pero que lo superemos, si sucede ese milagro, entonces claramente el tipo de cambio podría tener una caída importante, ¿no? Ahora, bueno, en el tema de la inflación creo que ya también lo hemos referido, se comentó en la exposición anterior. Claramente hay un repunte inflacionario en el mundo. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico de la izquierda las principales economías en Estados Unidos. En Perú estamos cerca del 6%, Brasil ya superó el 10%, ¿no?, términos anualizados. Entonces hay una tendencia de inflación no solamente en el Perú, sino en el mundo.
Ya hemos conversado, el alza del precio del petróleo, el alza del precio de los alimentos importados, los problemas en la cadena logística internacional. Oye, pero la gran pregunta que se hacen, creo yo, no solamente los hacedores de política monetaria, sino también todos nosotros es, ¿esta inflación va a ser temporal o permanente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si fuera temporal, el Banco Central no debería subir las tasas de interés, ¿no? O podría subirlas de forma acotada. Pero yo creo que, como dicen, una imagen a veces vale más que mis palabras, la noticia de la derecha, ¿no? Ustedes, todos conocemos las tiendas en Estados Unidos, todo por $1, ¿no? Esos 30 años con ese modelo de negocio. Bueno, ya, adiós todo por $1, ahora es todo por $1.25, ¿no? Creo que eso responde claramente a la pregunta en que si la inflación es temporal o permanente, ¿no? Claramente la inflación ha llegado para quedarse por un tiempo, esperemos que sea el menor posible, pero claramente los costos van a ser altos en el 2022. Y ante esto, como les comentaba, podemos ver aquí la línea azul es la inflación. Disculpen, se ha descuadrado, parece, con el formato de esta pantalla, pero la tasa, el azul es la inflación, el rojo es la tasa de referencia del BCR. Ya el BCR ha incrementado su tasa de referencia de 0,25, que la teníamos a mediados de año, a niveles de 2%. Nosotros esperamos acabar en 2,50 y el próximo año llegar a 4%, 150 puntos básicos adicionales. ¿Por qué? Porque creemos que la inflación no va a descender tan rápidamente, ¿no? Nosotros estamos previendo cerrar este año en 6.5 de inflación, bueno, estamos en casi 5.8, 5.9, o sea, no estamos muy lejos de nuestra proyección, y para el 2022 que esté por encima del 3%, que es el techo que tiene el Banco Central, consideramos, como hemos visto, las presiones inflacionarias a nivel mundial van a hacer que la inflación se sitúe en 4.5% y por lo tanto el Banco Central tenga que continuar elevando su tasa de referencia. Y en el gráfico a la derecha, ¿qué pasa cuando sube la tasa base, ¿no? Ustedes saben que las tasas de interés comerciales se forman tomando en consideración la tasa de referencia del Banco Central, el encaje, el spread crediticio y el margen de rentabilidad de las empresas financieras, ¿no? Entonces, si sube la tasa de referencia, como ya estamos viendo, las tasas de interés de empresariales y de personas van a subir justamente porque está subiendo la tasa base, ¿no? Ahora, otro punto que genera preocupación es qué va a pasar con la clasificación de riesgo país, ¿no? Porque esto es importante para tener tanto el costo de financiamiento del Estado e indirectamente de las empresas, el costo de financiamiento internacional. Bueno, aquí ustedes pueden ver, hemos puesto la tabla de la calificación de grado de inversión de los diferentes países de la región. Lo que ustedes pueden ser, lo que está hasta azul dice grado de inversión y a partir del W más es grado especulativo, ¿no? Que ya no es grado de inversión. Perú actualmente, el promedio de la calificación peruana es BBB+, o sea, tenemos dos clasificadoras que son Moody's y S&P que nos tienen en BBB+, y Fitch que ya está en BBB. Pero en promedio, digamos, todavía seguimos ahí. Nosotros consideramos que en los siguientes 12 meses probablemente S&P nos baje a BBB, con lo cual el promedio de la calificación peruana va a estar en la columna de BBB. Y digamos, vamos a seguir el comportamiento de las demás economías de la región. Si ustedes pueden ver, en los últimos años, la línea, el círculo azul más grande es 2014, el otro círculo, el naranja es 2019 y el rojo es 2021. Todas las economías de la región han sido degradadas, ¿no? Han sufrido una rebaja en su calificación por diferentes razones, básicamente deterioro fiscal y menor crecimiento económico. Perú, lamentablemente, también va a perder menos que los demás países de la región, pero también, digamos, vamos a tener una menor calificación que la que teníamos en niveles prepandemia, ¿no? Lo bueno es que estamos todavía a 3 niveles del grado especulativo, ¿no? Del grado que no es grado de inversión. Entonces, todavía tenemos margen, pero justamente ese margen que nos llegar a ser triple más o a menos, Moody's en un momento, nos ha costado pues 20 años de crecimiento y sacrificio de todos, ¿no? Entonces, que de un momento a otro lo perdamos, cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante creerlo, ojalá que no se dé. Y para ir terminando, antes que me saquen tarjeta amarilla, básicamente, bueno, hay varios riesgos en la economía peruana, ya se ha mencionado uno, el riesgo de la política económica, el riesgo de la inflación, solamente quería resumirlo en uno, que es que la pandemia no ha acabado, ¿no? Es un gusto, particularmente es mi primera presentación presencial después de la pandemia, es un gusto estar reunido, para el expositor es otra cosa sentir el contacto con el público, déjenme decirles, y esa es la forma, digamos, que necesitamos para que el país pueda retomar el 100% del nivel pre-COVID, ¿no? O sea, y regresarnos a nuestras actividades normales.
pero lamentablemente todavía tenemos un virus que sigue dando vuelta en el mundo. Todos sabemos la variable Omicron que se detectó la semana pasada. Ojalá que las vacunas puedan ser, las vacunas que ya tenemos sean eficaces contra esta nueva variante, pero es un hecho que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara al planeamiento empresarial, ¿no? Darse un campo de que en algún momento pueda darse, esperemos no, algún cierre parcial de algún sector económico, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente esto. Y para terminar, porque a veces la realidad es un poco dura, siempre es bueno, siempre me gusta cerrar con algo optimista, ¿no? Y justamente viendo noticias, encontré 2 anuncios interesantes, ¿no? de este mes. Uno es el 17 de noviembre, otro es el 22 de noviembre, ¿no? Una inversión importante en una empresa de materiales de construcción y otra en una empresa metalmecánica, ¿no? Es decir, hay ruido político, hay incertidumbre, pero que los peruanos seguimos trabajando y seguimos creyendo en el país, eso creo que no hay duda, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Pablo Nano, por su presentación. Ahora el gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo, nos hará la presentación sobre la situación actual del sector plástico y las perspectivas de la industria plástica para el próximo año. Bueno, muy buenos días. Agradecer la invitación del Comité de Plásticos, al presidente, nuestro vicepresidente presente también, saludos, y a todos ustedes. Bueno, excelente las presentaciones anteriores, sobre todo de mi amigo Nano. Yo voy a ir rápido sobre el tema de cómo está el sector para ganar la mañana. Como ya habíamos mencionado, sí, pues la economía está creciendo en niveles bastante altos. Y eso va en camino también lo que le ha pasado a la industria, que es un poco en lo que me voy a centrar. La industria tuvo una caída muy sensible el 2020, casi 12% de caída, la economía cayó 11%, o sea, la industria sí se resintió bastante, pero sí hemos tenido un crecimiento muy interesante de la industria, ¿no? La industria viene creciendo ya a un nivel de 25%, tomando en cuenta, digamos, el 2020, pero si lo tomamos ajustado, porque todos estamos trabajando con 2019, la industria va a un 3.1%, ¿no? Acumulado, o sea, ya tenemos un crecimiento bastante importante. ¿Acuerdan ustedes de que en los años anteriores, 2019, 2018, la industria venía en caída, ¿no? Y teníamos crecimientos muy pequeños, de 2%, 1.5%. El crecimiento a este nivel es bastante interesante, ¿no? Pero vayamos un poco ajustando más el análisis. Y este crecimiento no ha sido pues homogéneo en general. Hay industrias que han crecido sensiblemente y otras que todavía no se recuperan, ¿no? Las que han crecido están asociadas a la demanda interna y las que posiblemente no se recuperan, temas de contacto. Ya tenemos una reunión de los cerveceros y no se recupera todavía el tema, por ejemplo, de contacto de la cerveza, restaurantes, pero sí lo que está ligado al sector, digamos, de la demanda interna, ¿no? Y el sector de la industria, en este caso está caucho y plástico, lo tenemos diferenciado más adelante, ha tenido un crecimiento de 14.7, ¿no? En comparación con el 2019. Un crecimiento bastante alto, ¿no? Casi es el segundo sector luego de farmacéuticos que ha tenido un crecimiento de 22.4. Esa tasa de 14.7 al mes de septiembre, ayer estuve revisando las cifras del 1903, ¿no? Que es donde empieza un poco el Banco Central de Reserva a emitir reportes en la parte de industrias, y no he visto tasas tan altas, ¿no? O sea que estamos hablando de crecimientos históricos, ¿no? Y en los términos, por ejemplo, metal mecánica, alimentos, pero plásticos ha crecido sensiblemente en este enero-septiembre. Estoy comparando con 2019. Y a nivel de lo que es el sector de capacidad instalada, que es un poco para ver cómo es que verdaderamente la cifra que estamos ajustando a nivel de Producto Bruto Interno va o no, esta cifra es del Banco Central de Reserva, y tiene el crecimiento de capacidad instalada más alto, ¿no? 76%. Más adelante vamos a ver incluso que es mayor el crecimiento de plástico. O sea, la mayoría de empresas están operando con capacidad instalada mucho más alta, ¿no? Hay sectores que no se recuperan, como equipos, etcétera, que están todavía en 62%. Pero yo creo que es significativo, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la industria plástica? Yo creo que es interesante. La industria plástica participa con el 3.5% de todo el PBI industrial. El sector genera cerca de 200.000 empleos.
hay 60.000 empleos que son directos, pero hay un efecto indudablemente multiplicador del empleo en el sector, con empleo indirecto, y participa con parte del crédito, ¿no? Un 6.4% de todo el crédito de la industria, ¿no? Y la tributación también es bastante significativa, vamos a ver cómo la desglosamos más adelante. Es el segundo sector en aporte, digamos, de la parte tributaria, ¿no? A nivel de empresas ha habido alguna caída, pero una significativa, 4% de caída de empresas, 2.400 empresas, la mayoría son microempresas. Como siempre conversamos acá en la Sociedad Nacional de Industrias, las empresas medianas pues son pocas, ¿no? Y tenemos empresas pequeñas que son cerca del 18%, pues tenemos un 78% de microempresa en el sector, ¿no? El empleo, como les mencioné, sigue creciendo. En relación al 2015 había un crecimiento creo que significativo, interesante, y como les mencioné, los tributos se concentran en forma casi igualitaria en lo que es el IGB y el impuesto a la renta, ¿no? Los ingresos tributarios todavía no están al nivel de 2017, pero voy a entrar un poco al tema de la producción. El origen de la industria del plástico, que toda la parte del sector, los plásticos en forma primaria, indudablemente son la parte importada, están en un 87%, digamos, concentrados en importaciones y un 12% en la parte, digamos, nacional, ¿no? Pero cuando hablamos ya de artículos y materiales de plástico, tenemos ya casi, en nacional, casi un 80% y tenemos importados 21%. Interesante, hay países... Si uno está en Chile, uno está en otros países, en Costa Rica, Centroamérica, tiene niveles de importación más altos. O sea que la industria de plástico sí está atendiendo, digamos, la demanda interna, ¿no? Ya yendo a más especificaciones, si hablamos de destino de la industria del plástico, vemos que las exportaciones de la demanda final, esto es lo que significaría demanda final y demanda intermedia, ¿no? Si hablamos de demanda final, va a exportaciones principalmente, y en los hogares, consumo directo casi un 28%, ¿no? Existencias en general 12%, pero la demanda intermedia es lo que más se explica, ¿no? Cerca del 84%, gran parte de lo que es la parte de destino, ¿no? Y acá vemos de que va básicamente al sector de la construcción, comercio, muebles y otros productos. Entonces, vemos de que hay una concentración interesante de la demanda intermedia y se explica también en lo que podría ser una división entre productos primarios y productos de plásticos ya finales, ¿no? Que van muy orientados, casi un 80% a lo que es la empresa, exportaciones 12% y hogares casi un 7%, ¿no? Y en la parte primaria es indudablemente, o sea, va a empresas porque es básicamente las importaciones de material de existencias, insumos que están manejando ustedes, ¿no? Miren ustedes, este cuadro sí es bien interesante, lo hicimos ayer, lo estuvimos revisando nuevamente. Todavía no se recupera, claro, el plástico en forma primaria, hay una caída relativa de menos 6.6% en relación al 2019, pero miren ustedes en productos de plásticos, ¿no? El crecimiento de 28% es comparado contra el 2020, ¿no? Un crecimiento importante. Pero ajustado al 2019, o sea, la prepandemia, estamos en 17.8%, ¿no? Entonces ese 17.8% no lo he visto, o no lo hemos visto registrado desde el 2013, ¿no? Interesante, ¿no? Yo le decía eso al presidente del comité y al past presidente del comité, ¿no? Y uno me decía que no se siente tan bien y Jesús me decía, estoy boyante, ¿no? Y esto me ocurre en varios comités de la Sociedad de Industrias, ¿no? Metalmecánicos, vinos destilados y varios sectores, ¿no? Hemos tenido crecimientos extraordinarios. Ojo, el metalmecánico es diferenciado, pero también ha habido crecimientos muy altos, ¿no? Y miren ustedes, este crecimiento se manifiesta muy alto también. Estas cifras son ya más ajustadas. Caucho y plástico ha crecido 4.5 en septiembre, igual lo estamos hablando en relación al 2015, todo ajustado. Pero miren, si lo comparamos contra el 2019, productos de plásticos,
En septiembre había un crecimiento de 12.8, pero ya en el acumulado 17.8, ¿no? Bastante alto. Esto es todo ajustado al 2019, ¿no? Hay un 30% casi enero-septiembre contra el 2020. Ojo que la industria de ustedes sí estuvo cerrada, ¿no? Sí estuvo confinada, o sea, tuvo un periodo de... Yo me acuerdo que muchas empresas nos pedían entrar, algunos de envases, acá está Carlos, lo pusimos creo que en industrias críticas, ¿no, Carlos? O sea, porque eran envases, entonces logramos salvarlos del cierre. Absurdo, porque ya hablábamos con Chile, hablábamos con Colombia, hablábamos con Brasil, y no habían cerrado las empresas, ¿no? En el Perú las cerraron las empresas, ¿no? Logramos salvar algunas, ¿no? Que era básicamente de proveedores, nomás los salvamos, pero la mayoría estuvieron cerrados. Eso golpeó, pero el sector se ha recuperado muy bien, me parece que es un crecimiento importante. Y miren ustedes, ¿no? Hicimos preguntas, porque nosotros en el instituto hacemos encuestas, ¿no? Pero esta era del Banco Central, entonces, y hablamos con la gente del Banco Central. El crecimiento de la capacidad instalada está en 93.7%, ¿no? O sea, están llegando, la mayoría de sus empresas deben estar con casi plena capacidad, ¿no? Y era verdad, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. Incluso ustedes no han tenido esta plena capacidad desde hace muchos años, o sea, son 10 años acá en el cuadro, pero hemos ido más atrás y no habíamos visto ese volumen. O sea, deben estar yendo bien. Las materias primas han subido de precio, como hemos visto en el cuadro, y sus márgenes deben estar bastante más pequeños, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de empresas grandes de alimentos como Alicorp, ayer conversaba, y están vendiendo bastante, pero sus márgenes están bastante reducidos, y el consumidor no está aceptando, digamos, ir a precios menores, ir a precios más altos, diré, incluso a pesar que cambian de formato. Ustedes habrán visto las galletas, ya no vienen la cantidad de galletas que venían antes, o ya no es 1 litro el aceite, el 750. Es decir, hay muchas variaciones en cuanto a la presentación. El consumidor piensa que está comprando el mismo producto, pero no es la misma cantidad en gramos, ¿no? Pero igual, hablaba, empresas como Gloria, por ejemplo, no han variado sus precios, ¿no? A pesar que leche en polvo ha subido y han tenido incrementos altos. Lo mismo debe estar sucediendo con ustedes, ¿no? Sinceramente creo que no. Entonces hay un efecto de capacidad instalada, al punto que, conversando con el doctor Nano, seguramente esto es símbolo de inflación, ¿no? O sea, esto se da en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy alto, tan alto que la FED está tratando de controlarlo. Hay algunos que piden un aterrizaje rápido, otros parece que se ha tomado la decisión de un aterrizaje más lento, pero Estados Unidos está en un momento bastante alto de demanda, ¿no? Y los precios suben a ese nivel, por ejemplo, de inflación que no habíamos ido antes. En comercio exterior es indudable que siempre la demanda ha sido deficitaria. Ustedes tienen como 500 millones de exportaciones. Sí nos interesa bastante el tema de las exportaciones, ¿no? Porque este sector el sector de plásticos exporta casi 500 millones, ¿no? 514, 546, ¿no? Pero podemos exportar más, ¿no? Sobre todo el mercado centroamericano, me parece que sería bien interesante que ustedes apunten. A pesar que tienen, miren, más adelante, voy a adelantar un poco, pero bueno, ustedes tienen otros mercados que podemos estar hablando. Estados Unidos es un principal mercado en ustedes, casi con 91 millones. Colombia es interesante. Ahí está Costa Rica, está Bolivia. Y hay el resto también, ¿no? Pero, por ejemplo, en Brasil, que yo trabajé unos años, había bastante margen de exportación, sobre todo en la frontera, ¿no? Desde Manaus hasta toda la frontera que pueden tener con Perú. Todo lo más alejado de Sao Paulo, Perú tiene ventaja competitiva porque, como hablábamos acá, el transporte, el transporte del plástico es el problema, ¿no? Es el flete que puede ser caro, pero sin embargo hay precios interesantes que se pueden tener. Entonces yo creo que sí habría que hacer un esfuerzo exportador ahí del sector, ¿no? En todo caso me parece que está pendiente ese punto. Las exportaciones no se han recuperado todavía al nivel de la prepandemia, espero que se recuperen. Las importaciones han subido
han subido, pero todavía no han subido al nivel que teníamos en el año 2018, que fue el punto más alto, ¿no? Pero sí se ve algo interesante, que hay el efecto precios, ¿no? Acá se ve clarísimo el efecto precios, a pesar que el volumen, miren ustedes cómo está el volumen en cuanto a toneladas, y el valor es mucho más alto. El ratio de importaciones, digamos, por cada $100 que se exportan, se importan 329. Ahora, hay un tema interesante, porque yo hablaba con Braskem ahí en Brasil, y nos decíamos, ¿por qué ustedes tienen ciertos precios menores a los que tenía Brasil en producción? Es por la eficiencia de las empresas, ¿no? Es bien interesante, o sea, empresas, no sé si estará la empresa Rey por acá presente, o alguna otra empresa más de las que por lo menos hemos trabajado, y ustedes tenían calidad, por ejemplo, de algunos envases, eran mejores que los que podría tener Brasil. Había muebles duros de plástico, no sé si los conocen, esos muebles de terraza, que podrían venderse en toda la zona de selva de Brasil, que no los hacían los brasileros, y los peruanos los hicieron. Entonces hay capacidad interesante, digamos, de exportación para un país que no tiene una tabla de insumo producto tan fuerte, o sea, no tenemos petroquímica en el Perú, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, en cuanto a lo que es artículos para el transporte, la importación es fuerte. Lo hemos hecho acá porque, siempre les digo, hemos crecido en agroexportación a niveles de 7.000 millones de exportación, pero las jabas, los embalajes de plástico de este sector siguen importándose de afuera, ¿no? Y son básicamente casi como 140 millones de dólares, y han crecido más todavía en otros rubros. Entonces, ustedes deberían estar sustituyendo este sector, ¿no? Me parece que hay capacidad todavía para sustitución de importaciones en el sector. Pues es un tema de decisión. Me gustaría conversar con ustedes por qué no lo hacen. Ese plástico es el mismo, varía, pero yo he conversado con varias empresas en el sector. Damper, estuve conversando con gente de Camposol, y me decían que sí lo podrían comprar en el mercado nacional, pero no hay oferta, ¿no? Entonces podría ser un sector interesante para poder crecer. En Brasil los balones de gas son de plástico, ¿no? Bueno, no sé si es que se podrán sustituir, pero es un sector ahí interesante. Habría que trabajar toda la demanda, pero podría ser un sector interesante para sustitución de importaciones o introducción de nuevos productos, ¿no? Sin embargo, no han comprado tanto, ¿no? O sea, este es el cuadro de importación de maquinaria, y se ha quedado todavía, ha habido, en el 2011 hubo una compra bastante alta en el sector, pero se ha recuperado en relación al 2020, pero el 2019 era más alta. El 2020 hubo importaciones interesantes de maquinaria, ¿no? Estamos hablando de maquinaria en el sector, ¿no? Entonces, las perspectivas de la mano con Nano, este modelo sería interesantísimo si el Perú no tuviera este factor político. Estaríamos en otra realidad, ¿no? Un dólar más controlado, a 3.70, mercados. Estuvimos en Arequipa, hablaba con las empresas arequipeñas. Nuestro sector de confecciones está exportando lo que nunca más ha exportado. O sea, si ustedes hablan con una empresa textilera, no hay oferta. O sea, ahorita todo está vendido. Incluso en otros sectores falta mano de obra, ¿no? De la industria, estoy hablando de Perú, no estamos en otro país. Hablan con las grandes exportadoras que tenemos y han exportado lo que nunca han exportado, 70 millones al año, o a septiembre, octubre, hay empresas peruanas, ¿no? Y eso nos llama la atención a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estaría haciendo el Perú ahorita en este momento con más inversiones? Yo creo que sería una situación para tomarla en cuenta. Nosotros como industria sí tenemos una evaluación, no voy a repetir lo que ya Nano ha presentado muy bien. Nosotros tenemos nuestras perspectivas, mejoraron, del segundo trimestre al tercer trimestre, las empresas han sido ganadas por lo que está pasando en la parte industrial. Mejoró en algo, no significativamente, pero sí mejoró. Por ejemplo, querían contratar más.
hay una mejora en relación al segundo trimestre. Todavía en pesimismo, ¿no? Pero por lo menos mejoró. Y esto va de acuerdo a lo que las industrias están teniendo. O sea, las industrias están teniendo mayor demanda. Voy pasando un poquito las perspectivas, ¿no? Coincido, yo sí, no nos vamos a una caída. Hay algunas consultoras que han dicho que la inversión privada 2022 va a ir a menos 15, menos 17. No, nosotros sí vamos cercanos ahí a lo que Scotia va a estar planteando. Pensamos que el sector de la construcción va a trabajar todas las líneas que ya tienen en proceso, el metro, etcétera, el aeropuerto, etcétera, en general. Igual Salaverry y Chancay van a ser puntos importantes. Vamos por esa línea. Yo trabajé en Proinversión, así que espero que mis compañeros hagan su labor y lleguen a los 5.000 millones, operen. Igual los proyectos mineros, 7 proyectos. Estuvimos con Yapco, que es el presidente de la Sociedad de Minería, y nos dijo que van adelante con su refinería en Moquegua, 7.000 millones de dólares. Estuvimos con las Bambas, varios de los mineros esta semana pasada, y la mayoría van con sus inversiones, pero no son grandes. O sea, no es un Quellaveco. Quellaveco nos dijo, próximo año, en octubre estamos ya colocando, quiere decir que saca mineral, pero ya la fase de construcción, que es la que más tiene, no va a entrar. Nos da una pena que Majes Siguas 2 no entre, porque podría ser, son casi todas las tierras que tiene Ica en agroexportación, y en su fase inicial va a ser mucha mano de obra. Pero en cárcel el gobernador, el otro señor se muere desgraciadamente, entonces en Arequipa estaban todos tristes, ¿no? Porque no sabían si que ese proyecto camina o no. Pero Perú con 4 o 5 proyectos podría recuperar más, si es que tenemos una decisión. Ojalá el Ministerio de Economía tenga alguna perspectiva este año, ¿no? El sector comercio todavía ha sido muy resentido, los servicios han sido muy resentidos por los temas de contacto, ¿no? Y eso creo puede afectar un poco la demanda. En el sector agrícola también vemos un poco de recuperación, pero todavía moderada, ¿no? Este cuadro sí quería conversarlo con ustedes, ¿por qué el Perú por qué Chile tiene tanto consumo per cápita de plásticos, Argentina también, y Perú todavía más moderado, ¿no? Eso me gustaría ver con ustedes estas cifras. Es un análisis todavía inicial, pero creo que Perú todavía tiene todavía un mercado para desarrollar más, ¿no? Coincidimos, la inflación va a ser un tema del próximo año. Miren ustedes, para nosotros, más adelante, bueno, este tipo de cambio, pero quiero decirles el tema de los plásticos, ¿no? El plástico en general, en relación a los precios de importaciones, ha crecido 47%, ¿no? Entre agosto del 2021 y diciembre del 2020. Y si hablamos de agosto del 2021 contra el 2019, los precios han subido 56%, ¿no? Entonces sí, ha sido uno de los sectores. Miren, el hierro de acero ha crecido 46%, productos químicos 17%, químicos orgánicos 37%, pero a ustedes sí los ha golpeado fuertemente el crecimiento de las importaciones. Yo creo que sí el sector ha sido resentido en este punto, ¿no? Pero sin embargo vemos que los precios finales de ustedes no han tenido ese incremento, o sea, se han absorbido los márgenes, ¿no? Esto es cálculo de la SUNAT con el BCR, tomando en cuenta los valores de importación. Igualmente, se ve que la inflación importada tiene un peso fuerte en ustedes, ¿no? Entonces sí, hay que tener estrategias, porque la inflación para nosotros es una inflación de costos principalmente. Y cuando hay inflación de costos, no creo que va a ser moderada, no va a bajar, vamos a vivir con inflación 2022. Entonces las estrategias de ustedes, precios, importación, van a estar muy marcadas en ese sentido, ¿no? Que es un poco el mensaje que le queremos decir. La demanda interna no va a crecer como ha crecido el 2021, no va a haber ya CTS, no va a haber más estos bonos tan fuertes, ni tampoco va a haber los retiros de la AFP, va a ser más moderado ese crecimiento.
Sí coincidimos en un 3%, 13% para nosotros, sí. Para el instituto sí el crecimiento va a ser 13% este 2021. Pero el próximo año sí el factor de la inversión al 5% del marco macroeconómico multianual no vamos a llegar. Yo pienso que vamos a estar alrededor, no del 0, pero sí me acerco un poco más a lo que Nano ha planteado el día de hoy. Entonces estamos a su disposición, espero que este análisis lo vamos a entregar a Leni para que los distribuya. Y bueno, esperamos que la industria pues no pierda todavía este crecimiento inicial que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, señor Antonio Castillo, por su presentación. Invitamos al presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo del Campo, a dar las palabras de cierre. Bueno, espero que hayan pasado un buen rato. Muchas gracias a nuestros expositores. Señor Antonio Castillo nos ha pintado un mundo que hasta ahora creo que no lo entendemos, pero bueno, son los estudios económicos. Muchas gracias por su asistencia. Jesús, por representar a la Sociedad Nacional de Industrias. Y bueno, si les interesa, les parece bien y desean otro desayuno de estos, con mucho gusto lo vamos a tener en el mes de noviembre del 2022. Así que nos vemos en esa fecha. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días.